Muy bien, estamos aquí en estas horas de la tarde. Agradecemos al Señor en este estudio y gracias por venir, estar aquí para poder aprender, sociabilizar un tema importante. Estamos estudiando Introducción al Nuevo Testamento, parte 1. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre el libro de Josué. Pero antes de avanzar en el estudio bíblico, les invito para que hagamos una oración, así como estamos. Santo Padre que moras en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por el don de la vida, el privilegio que nos da de invocar tu nombre, de estar aquí para aprender de tu palabra. Gracias por tu amor, por el plan de la redención. Rogamos que nos transforme, nos cambie y coloque tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, como fue dicho, vamos a estudiar sobre el libro de Josué. El libro de Josué o el nombre Josué viene del hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva o Jehová da la victoria. También es un nombre que se relaciona mucho con el nombre de Yeshua o Jesús, ¿no? Para nosotros en el lenguaje español. Bueno, en la Biblia encontramos que la Biblia es un libro que contiene varios apartes o libros. Por lo tanto, se clasifican también de libros anteriores y libros posteriores. ¿Por qué profetas anteriores? Los profetas anteriores se conocen como Josué, Jueces, primer libro y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes. ¿Por qué decíamos que son los profetas anteriores? Se diría que es una referencia cronológica para los judíos. Después del libro de Josué se divide en profetas anteriores y profetas posteriores. Para los judíos no hay profetas mayores ni hay profetas menores. Se conocen como profetas anteriores y profetas posteriores, ¿sí? Los profetas posteriores, estamos hablando de Isaías, estamos hablando de Jeremías, de Ezequiel y lo que nosotros conocemos como los profetas menores. Para ellos son los profetas posteriores. Muy bien, ahora, primero, hay diferentes posturas en cuanto a estos libros. Primero, la primera postura que es cronológicamente, pero en los Reyes se dice cosas que pasaron en los profetas anteriores. Por lo tanto, no podemos inclinarnos por esa postura. Segunda postura, posiblemente la fecha de escritura de esos libros que fueron escritos antes de los libros posteriores esto también es falso, ¿no? Y tercera postura es sencillamente porque están primero en el canon y luego los profetas posteriores. Esta postura es la más lógica y es la más coherente. Veamos, como decía antes, los profetas anteriores. En el canon hebreo se ha clasificado como profetas anteriores a los libros de Josué, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes. No podemos hablar primera y segunda de Samuel o primera y segunda de Reyes porque no son cartas, son libros. Entonces, por eso debemos llamarlo primer libro y segundo libro y de los de Samuel, segundo y segundo libro de Reyes. Para los judíos no hay esa separación de primera y segunda, es un solo libro. Muy bien, el libro de Josué se dio bajo un contexto en la llanura de Moab, en la Transjordania y la Cisjordania. En Moab se dio la historia del libro de Josué, donde están listos para entrar a la tierra prometida. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomios, capítulo 34, el versículo 9. Si ustedes tienen, por favor, me colaboran con la lectura. 34, versículo, dijimos 9. ¿Tenemos? Por favor. Adelante, María. Dice así:
Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Muy bien, entonces donde el Señor le promete su acompañamiento, ¿no? Acompañamiento a Josué, que iba a estar con él, así como había estado con Moisés. Veamos el currículo vitae o la hoja de vida de Josué. Hijo de Nun, de la tribu de José, nació en Egipto durante el éxodo, era un joven. Su nombre original era Oseas. Veamos esto en el libro de Números, en el capítulo 13, el versículo 8. Vamos a pedir a la hermana Zuli que nos lea, por favor, Números 13, versículo 16. 13:16. Sí, por favor. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. Muy bien, entonces le cambió el nombre de Oseas a Josué, ¿cierto? O sea, el nombre original. Jesús tiene la misma raíz y es muy normal en la Biblia que cuando Dios llama a una persona para hacer una obra especial, se le cambie el nombre. Por eso entonces decíamos que el nombre de Josué es Jehová salva o Jehová da la victoria, ¿no? Yeshua. Muy bien. Ese es el currículo entonces de la hoja de la vida de Josué. Por ejemplo, decíamos que cuando Dios quiere hacer una obra, llama a las personas y le cambia los nombres. Ahora llamó a Abraham. Abraham significa padre exaltado. Entonces ahora el Señor le dijo, ya no será llamado Abraham, sino será llamado Abraham, que significa padre de multitudes. Así también pasó con su esposa, Sarai, que significa princesa. Ahora ya no se llamaría Sarai, sino se llamaría Sara, que sería madre de muchas naciones. También ocurrió con Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Después que volvía de allá de la tierra de Padán Aram, de regreso a su tierra, luchó con un ángel pensando que era su hermano Esaú, que había jurado que después de la muerte de su padre, él le iba a quitar la vida. Venía con 400 bandidos y finalmente él mandó todo su ganado, sus ovejas, sus mujeres y se quedó solo allí antes de pasar el río Jaboc. Y allí cuando sintió que alguien le puso la mano en la espalda, dijo, este es mi hermano Esaú, que me va a matar. Y luchó, dice la escritura, hasta rayar el alba. Forcejaron allí juntos. Cuando entonces el ángel toca el cuerpo y produce una descoyuntura, a lo mejor en la pierna, ¿no? Y Jacob comprendió que estaba luchando con alguien superior que no era un ser humano. Y era el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le preguntó, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Jacob. Jacob significa suplantador, engañoso, tramposo. Ahora ya no será llamado Jacob, sino será llamado Israel, porque has peleado con Dios y has, ¿qué cosa? Ha vencido. Note que Jacob dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Entonces ahora Israel significaba que había peleado con Dios y había vencido. Ya no le recordaría el nombre Jacob, suplantador, tramposo o engañoso. Entonces Dios cuando quiere utilizar a una persona para una obra maravillosa, grandiosa, le cambia el nombre. Así ocurrió con Pablo. Antes se llamaba Saulo, que significa perseguidor, y lo cambió ahora a Pablo, que significa pequeño, humilde. Entonces, para nosotros seguir y ser instrumentos en las manos de Dios, debemos sentirnos que somos pequeños a la vista de Dios y así lo somos. Y debemos tener la humildad para que Dios nos pueda usar para la predicación del evangelio y para grandes cosas. Así, muchos, ¿no? A Pedro también le cambió el nombre. Ahora, Josué era acompañante de Moisés.
Y mira cómo Dios ha obrado. Dios siempre ha puesto una persona de experiencia con una persona que apenas es un principiante, está empezando, ¿no? Lo relaciona. Es como los antiguos utilizaban para dar la tierra dos bueyes, uno joven y uno ya experimentado, maduro. Y el buey o el becerro aprendía ahora enyugado con el buey de mayor experiencia. Así el Señor relacionó a Josué con Moisés y Josué aprendió de Moisés. Veamos esto en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, el versículo 13 y versículo 14. Les voy a ayudar a leer y dice aquí lo siguiente, 34, 13 y 14, dice, a ver, ¿el libro de qué? De Éxodo, ¿no? Porque, a ver, derribarás tus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no le harás de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. A ver, el 33:11, creo que no son los versículos, 33:11, o estamos hablando de Josué 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Este sí cuadra el libro de Éxodo 33:11. Entonces, con anterioridad peleaba las batallas del Señor. Nos da una enseñanza desde la perspectiva del liderazgo, que es un proceso para asumir una responsabilidad. Y es allí donde muchos se quedan en ese proceso que es doloroso, donde se requiere esfuerzo, dedicación, abnegación y sacrificio. Una persona para formarse como líder, ¿qué necesita primero? Relacionarse con alguien de mayor experiencia, aprender de él cómo trabaja, y además es un proceso doloroso, abnegado, de mucho sacrificio, donde muchos se quedan, ¿no? Algunos que entran a instituciones teológicas se cansan, a veces la convivencia, el aprendizaje, separarse a lo mejor de sus familias, de su país, ir a un país extraño, no pasan el proceso, ¿no? Porque es un proceso para formar a un líder, se necesita un proceso a veces largo, doloroso y con mucho sacrificio y abnegación. Josué estaba pendiente de lo que podía aprender de Moisés porque él era el que lo iba a reemplazar. Entonces, las personas de menor experiencia tienen que estar pendientes de no dejar caer nada al suelo de la persona que tiene mayor experiencia para que pueda aprender. A veces empezamos cargando la maleta de la persona que tiene mayor experiencia, acompañándole en alguna gira misionera, y ahí nos vamos nosotros nos vamos empapando del tema, nos vamos forjando por la gracia de Dios. Josué, recuerdan ustedes, fue uno de los espías que fue a explorar la tierra de Canaán. Encontramos que volvió allí con otro trayendo un gran racimo de uvas. Era tan grande que tenían que traerlo entre dos personas, porque era una tierra muy fértil. Y fue el que dio un informe muy bueno, ¿no? Josué dio un informe con su compañero. Los otros 10 espías dijeron, no, allá hay gente gigante, están los gigantes hijos de Anac. Nosotros parecíamos como langostas ante ellos. Pero Josué dijo, no, nosotros somos más que ellos, Dios nos ha prometido la tierra y Dios nos la va a entregar. Nosotros con la ayuda de Dios podemos. Era un hombre muy positivo, muy fervoroso, muy dispuesto, y debe ser la característica del líder. Aunque hayan dificultades enormes, Dios las va a derribar, así como David derribó a aquel gigante Goliat. Podía derribar también a esos gigantes hijos de Anac que estaban en la tierra de Canaán. Pero siempre se ha hecho una amarga pregunta: ¿por qué no preparó un líder que lo sucedería luego de la muerte? Note que Josué no vemos en la Biblia, en la historia, que preparó a alguien para que fuera el relevo de él.
Y por eso es una pregunta amarga, ¿no? Uno en el ministerio tiene que preparar al que lo va a reemplazar. Y en los cargos administrativos, porque vienen otros que están en el proceso que deben asumir, porque nadie se puede eternizar en una responsabilidad. Eso no es sano, ¿no? Entonces, pero debe él ir preparando a otro para que lo vaya a reemplazar. Josué tenía una envidia muy grande, era muy celoso. Vamos a pedir a María que nos ayude con Números 11, el versículo 24 y versículo 29 del libro de Números. Números 11 dijimos, versículo 24 y versículo 29. ¿Encontró? Sí, Por favor. 24 y 29, ¿cierto? Sí. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y junto a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y Moisés respondió, ¿tienes tus celos por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Muy bien, entonces habían otras personas como Elda y Medad que profetizaban en el campamento. Y ahora Josué corrió y le dijo a Moisés, impídele que estos hombres profeticen como nosotros. Porque sintió que celos de que otro podía tomar la responsabilidad de él. ¿Qué le dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo fuera profeta, ¿cierto? Entonces nosotros debemos alegrarnos porque otros surgen, porque otros crecen, porque otros a lo mejor nos superan en conocimiento, en todas las áreas. Debemos sentirnos como contentos que otros puedan surgir, pero muchas de las veces los líderes no quieren, ¿no?, que otros los reemplacen, que otros surjan. Se llenan de envidia como Josué. Practicó el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo que practicó Josué? Es cuando un gobernante pone a su familia en los cargos, todos lo quieren para ellos. ¿Han visto ustedes? En algunas organizaciones administrativas, allí toda su familia es la que ocupa la responsabilidad. Eso se llama nepotismo. Por el contrario, se registran otros que sí prepararon a sus sucesores. David preparó a su hijo Salomón. Elí preparó al joven Samuel. Jesús preparó a sus discípulos que después de su partida serían los que iban a continuar con la obra de la predicación del evangelio. Cuando vemos a alguien que tiene con proyección, que es un joven, que es una joven talentosa, que tiene esa capacidad, ¿qué debemos hacer? Debemos ayudarlo, ¿no? Aún pagarle el estudio. Y luego que esa persona se hace profesional, va a servir a la institución y va a ayudar a sufragar los recursos que se invirtieron, ¿no? Por la gracia de Dios, la inversión que se hizo. Veamos, el libro tiene un propósito. Veamos el propósito del libro. Presenta la conquista de Canaán como una obra exclusiva de Yahvé. Nosotros como seres humanos no podemos granjearnos, ¿no?, de que lo que hacemos y que lo que logramos es por nuestra iniciativa, porque tenemos esa capacidad. No, realmente la conquista de Canaán, ese libro no presenta a Josué como el héroe de la conquista. Israel no tenía la estrategia, la preparación bélica para la guerra. Venían de una esclavitud férrea de Egipto. No tenían ni siquiera el armamento, las espadas, porque en ese tiempo estaba la era de bronce, no la era de hierro. Y en la era de bronce, con un bronce no se puede hacer espadas. Pero encontramos a veces que Josué pasó a filo de espada a todo ese que mató mucho. Nos imaginamos que corría la sangre, ¿no? Muchos muertos. Pero no, el escritor sagrado a veces hiperboliza, ¿no?, las escenas. Porque la época de hierro se dio más adelante, era la época de bronce. Entonces no eran gente que estaban preparadas para la guerra.
Entonces solamente eso se conoce como el hagiágrafo, que es el escritor sagrado, ¿no? Describe las grandes ceremonias también este libro de la renovación del pacto, de los sacrificios que se hacían. Veamos otra parte que habla el libro, autor y fecha. Sin duda Josué escribe algo del libro. Veamos en el libro de Josué 24:26. 24:26. Dice, acá lo encontré, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, Josué no escribió todo el libro, solamente escribió algunos fragmentos, algunos apartes, porque no todo el libro, porque ningún libro se escribió de una sola sentada. Pasaron a veces 200, 300, 500 años para escribirse fragmentos de un solo libro. En el libro de Josué se revelan varios estadios cronológicos. Estos capítulos se han escrito, pues eventual permanecen hasta el día de hoy. Se le agregaron muchas cosas que en el reino dividido se dice que el libro de Josué fue escrito en el exilio para animarlos a reconquistar la tierra, y el exilio fue por el año 538, ¿no? Allí se escribió gran parte del libro donde hablaba, ¿no?, de las conquistas que había hecho Josué, de cómo Dios los había ayudado, y eso los animaba. Ahora que se encontraban en Babilonia, luego pasaron bajo el reino de los medos y los persas, y eso lo animaban a reconquistar nuevamente la tierra de donde habían sido deportados, de allí de Jerusalén. Muy bien, veamos el contenido del libro de Josué. Es un libro histórico que presenta la conquista como una acción rápida. Su énfasis no es el detalle de los acontecimientos que tuvieron lugar en la conquista, sino presentar un enfoque teológico de la misma, cómo Dios obra para conquistar la tierra. Veamos alguna división del libro de Josué. La conquista de Josué está en Josué 1, 1 al 12 y 24. Segundo, la repartición de la tierra de Josué. La repartición de la tierra, Josué 13, 1 al 22. Y luego otra división del libro, la despedida de Josué, en Josué capítulo 23, 1 al 24. Temas escritos del libro. Las fuentes de escritura. Se escribió el libro de Jaser el justo. ¿Cuál fue el libro de Jaser? Lo escribió un hombre llamado Jaser, que en hebreo significa justo. Ese libro, aunque lo encontramos nosotros en la Biblia que habla, y esto no está escrito en el libro de Jaser, ¿ustedes han leído? Ese libro no lo tenemos, se perdió, se extravió. No sabemos qué tanto se escribió allí en el libro de Jaser. Estos libros desaparecieron. También desapareció el libro de las guerras del Señor, otro libro. Ese libro no lo tenemos nosotros porque está extraviado. Tenemos otro libro como las crónicas de los reyes de Israel. Tampoco lo tenemos, se extraviaron. Otro libro como las crónicas de los reyes de Judá. No son las crónicas que leemos nosotros allí, no. Fueron otros libros que también se escribieron cosas allí, pero que no se extraviaron, no contamos nosotros con ellos. Las fechas de la liberación de Israel fue en el año 1290, fueron liberados de Egipto. Y salen de Egipto y tienen una dura travesía en el desierto de 40 años. Por allá por el año 1250 al año 1200. Volviendo un poquito atrás, aún los libros de la Torá, que se conoce como el Pentateuco o los primeros 5 de libros de la Biblia, también se extraviaron. Se encontraron algunos libros en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, por el año 1947, 48. Pero fueron copias. Lo que nosotros tenemos son copias y copias y copias. Los originales se extraviaron. Es un misterio, pero eso es lo que dice la arqueología, ¿no? Muy bien, la naturaleza de la conquista. Encontramos que Israel es muy pequeño.
Y dice cuando leemos la Biblia que conquistaron tierras y más tierras conquistaron, ¿no? Israel desde la parte norte a la parte sur son 300 kilómetros. Casi un poquito más acá de lo que es de Barbosa, Santander a Bogotá, hay como 200 kilómetros, ¿no? Un poquito más allá. Eso es Israel. Pero cuando hablamos, ¿no?, de que conquistaron la tierra, nos imaginamos, ¿no?, una gran cantidad de extensión de tierra. Pero es realmente muy poco. De hecho, Israel aquí en Colombia, en la República de Colombia, cabe 35 veces Israel aquí en Colombia. Entonces, Colombia es mucho más grande que Israel, 35 veces más. Veamos en el libro de Jueces, en el capítulo 1, el versículo 1. Dice que después de que Josué conquistó la tierra, dice toda la tierra, ¿no? Pero en Jueces 1:1 dice, a ver, vamos a pedir a Leoán que nos lea, por favor. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién será el primero en subir por nosotros a pelear contra los cananeos? Entonces sí ve que todavía había más tierra, no que la habían conquistado toda, había mucho más tierra. Y en el tiempo de los jueces dice, bueno, ¿quién va a subir a usted para pelear con los cananeos, jerjeseos y muchos, ¿no?, que ocupaban aquellas tierras? Entonces la repartición no es en el territorio cuando habla, sino es en el mapa, y fue por suertes que se dividieron la tierra. Veamos ahora la teología del libro de Josué. Un Dios que guarda las promesas. La posesión de la tierra prometida a los patriarcas. ¿Se acuerdan ustedes? Que el tenor de Dios en cuanto a Israel hizo una promesa que les iba a dar la ¿qué? La tierra. Ahora, ¿Dios cumplió? Dios cumplió su promesa. El cumplimiento de la misma es la base del mensaje de los profetas. Dios cumple sus promesas y estamos en la tierra prometida, dijeron ellos. La fe para los judíos es pasada, no futura. ¿Entendemos esa parte? Y nosotros debemos también tener una fe que pasada. De lo que Dios prometió nos aferramos, que Dios lo cumplirá. Por lo tanto, no futura. Así como Dios actúa, actuará. La tendencia de la tierra estaba supeditada al cumplimiento de la ley siempre que estuviese haciendo la voluntad del Señor. Entonces la tierra fue dada al pueblo, pero estaba condicionada. ¿Y cuál era la condición? Que ellos debían permanecer en obediencia a la ley de Dios, haciendo su voluntad. Cuando el pueblo se rebeló contra Dios, Dios permitió que otras naciones vinieran y los tomaran cautivos. Tal fue el caso de Judá, ¿no? Por el año 586, las 10 tribus del norte por el año 722, estábamos hablando antes de Cristo. Entonces, siempre las promesas de Dios son condicional. Primer libro de Samuel 2:30 dice, yo honro a los que me honran y tengo por vil a los que me menosprecian. Entonces Israel hoy piensa que porque Dios les hizo una promesa que estaría para siempre, Dios los sigue acompañando. Nada de eso. Eso es falso, eso es mentiras, porque las promesas de Dios son condicional. Yo honro a los que me honran. Y hoy muchos siguen aún orando, ¿no?, por la guerra que hay ahorita entre Israel, Hamás, para que Dios bendiga a Israel. Cuando Israel ya dejó ser pueblo de Dios. Muy bien, cuando estudiamos nosotros la profecía, encontramos esa parte que Israel ya no es pueblo de Dios. Ahora, encontramos que llegaron a la tierra de Canaán, ahora reposaron de un peregrinaje, ya no era una nación nómada, gitana, que iba de lugar en lugar, ahora ya estaban en sus tierras, cultivaban las tierras, criaban sus familias y dedicaban tiempo para adorar a Dios. Eso lo encontramos en Josué 1, 13 y 11, 23. Ya no sería una gente nómada, descansaba del largo peregrinaje. Así también en los Hebreos nos habla del reposo en Cristo, ¿no? Cuando hablamos de Hebreos en el capítulo 3, Hebreos capítulo 4, hablamos del reposo que tuvo Israel en la Canaán, lo relaciona con el reposo de ¿quién? En Cristo Jesús. Y también lo relaciona con el descanso sabático
de Génesis capítulo 2, 1 al 3, el reposo semanal. Muy bien, veamos también una parte para ir ya cerrando y finalizando la exposición de este libro de Josué, el jarén. ¿Qué significa el jarén? Es el anatema. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo tomó a Jericó? La orden era que nadie debía tomar nada de esa nación. Y un hombre, ¿cómo se llamó? Acán, que se atrevió a tomar el anatema o el jarén del hebreo. ¿Qué significa? El jarén significa algo prohibido, tanto malo como bueno, ¿no? En este caso era malo. ¿Qué pasó? Acán se atrevió y tomó, dice, un manto babilónico y tomó un lingote ¿de qué? De oro y lo escondió ¿dónde? En su casa, debajo de su casa, en su tienda. Esto trajo el desagrado de Dios, ¿cierto? Hasta que se hizo una pesquisa y finalmente la suerte cayó en la familia de Acán. Ahora vino un tremendo juicio contra Acán, ¿no? Acán fue muerto, fue apedreado y murió. Ahora, la responsabilidad colectiva es el concepto de personalidad corporativa. Cada persona es parte de la nación y sus actos tienen consecuencias para todo el pueblo. Eso lo vemos en Josué 7, 24 al 26. Como miembro de una corporación, de una iglesia, de una institución, cuando fallamos, nos equivocamos, pecamos, entonces ahora toda la corporación sufre por la falta, el pecado de una persona, porque somos parte de un cuerpo. Muy bien, así hemos llegado al final de la exposición del libro de Josué. Preguntas, aportes, comentarios, ¿qué les pareció? Muy interesante. Muy interesante. La ponencia, sí. Yo tengo una pregunta. En cuanto a los libros extraviados, cuando leemos, por ejemplo, acerca del libro de Jacer, que se dice ahí en el libro de Josué, como estaba escrito en el libro de Jacer, o sea, ¿se evidencia su falta, su ausencia, la ausencia del libro? Sí, lo que nos informan es que ese libro se ha perdido, que no tenemos rastro de él, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se acuerdan ustedes, cuando los judíos fueron deportados de Jerusalén por el año 586, Jeremías escondió el arca del pacto y esa arca no la han encontrado hasta el día de hoy, está extraviada, ¿no? Así muchos libros como el libro de Jacer y muchos otros. Entonces, esa arca, Jeremías, con hombres piadosos, la escondió y hasta el día de hoy no se ha encontrado esa arca. O sea, que podríamos decir que es providencia, por providencia de Dios, fueron tal vez escondidos o extraviados. Extraviados, a lo mejor esperaremos un descubrimiento como los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que aparezcan para tener mayor evidencia, ¿no? Aunque tenemos muchas evidencias, pero Dios es tan bueno que aún a nuestra duda y nuestra incredulidad nos da muchas evidencias. Sí, solo que pues esto podría favorecer a los escépticos, ¿no? O sea, porque por ejemplo hoy se habla del libro de Enoc, que hay un libro que se encontró arqueológicamente hablando, ¿no? El libro de Enoc que fue escrito por Enoc y bueno, y se sugieren ahí una serie de cosas pues que o sea, no caben dentro del contexto bíblico, ¿sí? Entonces, mi pregunta va, o sea, es más hacia, en caso de que, o sea, de que personas inescrupulosas supusieran que han aparecido este tipo de libros, o sea, ¿cómo se podría determinar si son los libros originales? Sí, sabemos que, y de hecho pues nos han informado que en internet está corriendo un libro falso de Jacer, ¿no? Pero creemos en un Dios que no permitirá que se manipule, se falsifique realmente la palabra, ¿no? Porque Dios dirige estos libros. Por ejemplo, mira, en el libro de Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios,
para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la revelación que tenemos es suficiente, ¿no? Es suficiente para la salvación. Y dice en otro texto que hablando de Jesús se escribió muchas otras cosas, ¿no? Que si se escribieran no caberían en el mundo, ¿no? Pero quedó lo más esencial, lo más especial para el plan de la salvación y para que el hombre pueda tener la total confianza en lo que quedó revelado, ¿no? Ya lo otro usted ha mencionado, hermana, y gracias por su pregunta, providencia, la providencia del Eterno, ¿no? Esperaremos grandes hallazgos, grandes acontecimientos, no sabemos, pero esperaremos en la providencia divina. En cuanto a lo que concierne al creyente, nosotros debemos tener una plena confianza en este canon bíblico que hemos recibido. Porque la mano de Dios ha dirigido y ha guardado, ¿no? De cualquier alteración, falsificación, etcétera. Entonces nuestra fe debe estar allí y la fe debe estar fundada de que el Señor con su mano preciosa ha guardado los escritos sagrados. Así hemos llegado a la parte final. Les agradezco por su atención, por su compañía. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.